Pero fíjate, él no está lejos de la realidad, porque la historia nos demuestra que el pueblo dominicano aguanta de todo, pero es hasta un día. Y yo como cibaeño digo que es el día menos pensado. ¿Cuándo es el día menos pensado? El día que se agota la tolerancia de la gente. El problema mío ya no es lo que pasa en Haití, es lo que pasa en la República Dominicana. Aquí hay sectores, ¿verdad?, que son cómplices de esa inconducta ciudadana, porque es que el tema haitiano, yo he dicho 1000 veces, no es una amenaza militar, hablando en términos de buena doctrina, no es una amenaza militar. Siempre tengo que aclararlo. Entre Haití y la República Dominicana ni siquiera es comparable. Lo que se llama la potencia relativa de combate. No es comparable. Ahora bien, decir eso y no decir inmediatamente como yo lo voy a decir ahora. Oh, claro. Bueno, estamos al aire. Interesante comenzar de esta forma. Bueno, señores, en la entrevista central nuestra del día de hoy, viernes, pues tenemos un hombre realmente que ha construido toda una larga trayectoria en el campo militar, en el campo intelectual, también como historiador y también en el orden político. Nos complace en recibir al general José Miguel Soto Jiménez. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo creo que debo expresar, después de tu presentación y de manera formal, mi satisfacción de encontrarme en este espacio. No solamente porque estoy rodeado, por cierto, muy bien equilibrado, Muy bien, gracias. Sino de personas a las que conozco y de trayectoria profesional muy importante, realmente trascendente. Muchas a tal gracias. grado que yo ahora le digo a Greimer, ¿sabe cómo le digo? El sociólogo. Porque él sigue una particularidad interesante que yo repito mucho desde que era profesor, y es el caso de conocer el origen de las cosas. Eso lo hace el sociólogo realmente. Una sentencia latina que dice Feliz potuit rerum conocerum causa. Felices aquellos que conocen la causa de las cosas, no para hacer gala de erudición, sino porque se entiende que si tú haces eso, las personas, la audiencia comprende mejor, entiende mejor todos los procesos. Muchas gracias, general. Mire, comenzando por el origen de las cosas, en estos días estuvo el presidente Leonel Fernández en Montecristi, Sí. en sus afanes y labores de construcción partidaria, y dio unas declaraciones de que en su gobierno, si logra el poder en el 28, va a tomar las decisiones necesarias para el tema del control migratorio que acusa a este gobierno de que está desbordado. Sí. Bueno, déjame decirte algo. Lo que pasa es que volviendo al origen de las cosas, no es la primera vez que el presidente hace ese señalamiento. Y no lo podemos ver fuera de contexto. Yo recuerdo que fuimos en una ocasión a Montecristi y el presidente fue a Dajabón, donde él, con motivo de que los organismos internacionales, ciertos organismos internacionales estaban insistiendo en el proceso de naturalización o de legalización y hicieron críticas al gobierno dominicano, el presidente le salió al frente. Eso es un atributo del Estado, de cualquier Estado, fijar sus leyes migratorias. Y además también recalcó lo que dijo ahora, ¿verdad?, que no hacer eso era desconocer la soberanía nacional y el derecho que tiene. Bueno, el mismo Estado de Derecho, porque en política hay una serie de frases cohetes, que se dice, la voluntad política, se habla también de soberanía, pero la soberanía alude precisamente al Estado de Derecho, al derecho que tienen las naciones, los Estados, de fijar sus leyes, de imponer sus leyes. En el caso migratorio, ¿verdad?, ustedes saben que yo tengo una opinión muy particular con relación a eso. Yo creo que, sí, he dicho muchas veces, y por ahí va el discurso del presidente Fernández, dentro de su estilo, hay mucha gente que dudan, y a raíz de eso, del carácter dominicanista del presidente, ¿verdad? Pero es todo lo contrario. El presidente siempre ha sido celoso con su estilo. Recuerden aquello que decía Cuffon, el francés,
el estilo es el hombre. Es el hombre. Entonces, él tiene su estilo, pero que nadie se pierda que esa es la ruta de él. Lo ha dicho, pero no solamente en Montecristi, lo ha dicho cada vez que tiene ocasión, lo hace eso. Y sobre todo, en las dos ocasiones en que esos organismos internacionales han inferido directamente, ¿verdad?, y contravenido el derecho que tiene el Estado Dominicano de fijar sus leyes migratorias. ¿Y usted qué piensa, general, sobre el papel que lleva a cabo el gobierno actual sobre ese mecanismo de deportación? ¿Es eficiente? Bueno, yo te voy a citar, hace 2 días, lo que ha dicho el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez. ¿Qué ha dicho él? Que las medidas que tomó el gobierno con respecto a ese mismo tema de las deportaciones, ¿verdad? Entonces, él dice que ha disminuido, que se está disminuyendo. Y yo quiero aprovechar eso para destacar el papel de liderazgo en ese sentido que tiene el Instituto Duartiano. Y destacar a Wilson Gómez. No porque es mi amigo, sino porque hay un hecho histórico, como te gustan a ti, y sociológico. El Instituto Duartiano, por mucho tiempo, fue un cenáculo meritorio, un cenáculo meritorio para exalzar el referente que representa fundamental Juan Pablo Duarte. Pero el papel del Instituto Duartiano, bajo esa dirección y en este momento, es llevar ese cenáculo, que ya yo te he dicho que fue meritorio, al pueblo, a la gente. Y es un centinela, es un centinela. Fíjate que él ha dicho eso. ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho eso? Porque, a tu pregunta, ¿cómo ha bajado el número que se fijó de deportaciones, creo que semanales, ¿verdad? O mensuales. 10.000 semanales. ¿Semanales o mensuales? 10.000 semanales. Semanales. Entonces, lo señala. Fíjate que ahí hay un truco de ustedes, los comunicadores importantes, ¿verdad? Una viable, interesada de parte del gobierno, de que, bueno, fíjate que la última cifra que se dio, creo que fueron 12.000, no es semanal, ¿verdad?, en determinado momento. Yo creo que a eso se refiere Wilson Gómez. Ahora, preguntarme eso a mí. Sí, a usted. A mí. Mira, fíjate un detalle. No, yo sé que usted tiene compromiso, pero fíjate, no, porque yo lo veo como estratega, táctico, sí, yo lo rodeándome hace rato. Yo lo que pienso, y atribuyéndole a otro, sí, digo fulano, pero el suyo. Que por mucho tiempo, si usted quiere lo sacamos de esa manera. No, que me sacan. Sí, no. Recuerde eso, no, que yo siempre he dicho que yo no barajo pleito. Sí. Por naturaleza, por temperamento, no como guardia, ¿no?, sino como persona. Y yo te he dicho que es delicado el caso, porque amigos míos, que son congéneres de ustedes, como comunicadores, me han dicho, pero no diga eso. Y entonces yo recaigo en la indelicadeza. Entonces yo con ese tema, y a eso me refería, soy fundamentalista. No, yo le voy a poner otra. Dijo aquí ayer, sí, Vinicito Castillo, su amigo, sí, ayer ahí sentado, sí, dijo que el país se abocaba de no tomar las decisiones precisas sobre este tema a un levantamiento en territorio dominicano de los haitianos. Lo que está diciendo Vinicito, fíjate, tampoco es novedoso. Tú sabes que yo tengo una inclinación historicista de buscando el origen de las cosas. Entonces me baso como referente en la historia dominicana. Y lo que ha dicho él, fíjate, podría en la mente popular crear una especie de tremendismo, ¿verdad? Pero fíjate, él no está lejos de la realidad, porque la historia nos demuestra que el pueblo dominicano aguanta de todo. Así es. Pero es hasta un día. Y yo como cibaeño digo que es el día menos pensado, ¿verdad? ¿Cuándo es el día menos pensado? El día que se agota la tolerancia de la gente. Entonces, fíjate, yo creo que cuando yo digo que soy fundamentalista, que es lo que me han dicho que no diga, ¿verdad?, el problema mío ya no es lo que pasa en Haití, es lo que pasa en la República Dominicana. Y eso nos lleva también a una culpabilidad, no solamente del Estado. Aquí hay sectores, ¿verdad?, que son cómplices de esa inconducta ciudadana,
Porque es que el tema haitiano, yo he dicho 1000 veces, no es una amenaza militar, hablando en términos de buena doctrina, no es una amenaza militar. Siempre tengo que aclararlo. No es que no sea un atributo de la Fuerza Armada, que en términos convencionales no es una amenaza, porque la correlación de fuerza militar entre Haití y la República Dominicana ni siquiera es comparable. Ni siquiera es comparable. Lo que se llama la potencia relativa de combate. No es comparable. Ahora bien, decir eso y no decir inmediatamente, como yo lo voy a decir ahora, que Haití, la situación de la República Dominicana con respecto a ese tema migratorio, es la más grave amenaza que ha tenido jamás la República Dominicana. Es más amenaza que cuando estábamos sometidos al yugo haitiano en los 22 años. Es más grave. Y la relación es que hay que apelar entonces, a propósito de que hoy es 20 de marzo, creo. Ayer fue 19 de marzo, ¿verdad? ¿Por qué aludo a eso, Día de San José? ¿Verdad? ¿Tú sabes por qué? Porque el pueblo dominicano, cuando se agota la tolerancia, entonces llega a su otra inclinación fundamental. Quizá la única riqueza que realmente nosotros tenemos, que es el heroísmo de nuestras mujeres y nuestros hombres. General, hay sectores fuera de acá tal vez apostando a ese agotamiento por parte del pueblo dominicano para que se produzcan conflictos dentro de nuestro territorio. No, yo lo que creo que hay una persistencia de sectores internacionales, y te lo voy a explicar, ¿verdad? Para la consabida fusión, que es la amenaza, ¿verdad? Que ya no solamente es una amenaza formal, es de rebosamiento lo que está pasando, de un rebosamiento poblacional, que nosotros, y te voy a citar una cosa de aquí ahora mismo, ahora que me pasó ahora mismo. Yo estaba ahí afuera, esperando la hora, guardia al fin para llegar puntual. Mira, y tú sabes lo que yo vi. 10 o 15 minutos de tránsito de haitianos que vi caminando, ciudadanos haitianos que vienen caminando, y tú dices, ¿por qué Soto lo dice? Porque son negros, no, porque hablan en creol, entre ellos, camino a sus labores. Parece que hay algún asentamiento por ahí y cruzando por aquí. Esa es la amenaza. Esa es la amenaza, precisamente. ¿Y las parturientas que están entrando? También, pero con la parturienta, déjame hacerte un señalamiento con la parturienta. Se habla, con razón, de que hay un negocio trayendo parturienta. Ahí hay una contradicción, porque la situación económica de Haití no está en condiciones de que esa gente que viene aquí, entonces pueda pagar la coima. Pero de que hay un negocio, hay un negocio. Ahora, a mí me enseñaron, cuando yo comencé los estudios secundarios, que había un principio que se llama el principio de Malthus, ¿verdad? La población no crece matemáticamente, crece geométricamente. Entonces, ¿por qué te digo eso? Que parece un trabapalabra. Malthusiana. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Malthusiana, con la teoría malthusiana. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que, ¿por qué los hospitales dominicanos, y en eso hay una variación de datos, están atestados de ilegales? ¿Porque lo traen de Haití? No, porque están aquí. Entonces, como la población se reproduce, una familia haitiana de ilegales regularmente tiene 5 miembros o 5 hijos. 5 hijos. 5 hijos. Y el rancho ardiendo. Sí. ¿Verdad? Entonces no hay que traerlo de afuera. No están aquí. No hay que traerlo de afuera. Reproducción es de aquí. Es de aquí. No es que no existe. De alguna manera existe una trata, ¿verdad? De personas, parturientas o no. Porque nosotros solamente hablamos de parturientas. Pero los hospitales, ¿por qué hablamos de parturientas? Porque hay una grave amenaza contra la soberanía nacional y contra la democracia también. ¿Por qué nosotros no hablamos de los otros enfermos haitianos? ¿De los otros ilegales? ¿Verdad? De todo tipo. De todo tipo. Entonces, están allá afuera. Hay que traerlos en la mafia. No, están aquí. Y van a los hospitales. Y yo creo que no se ha hecho, que yo creo que de eso habló Vinicito también. Ha hablado Vinicito. El problema es, y ha hablado Pelegrín también, el problema básico, y te lo voy a ilustrar personalmente.
Cuando yo era un joven, hace mucho tiempo, un adolescente, para yo ver un haitiano, había que ir a los ingenios. Claro. Y yo lo veía. ¿Por qué? Porque mi papá tenía, parte de su negocio, era visitar los ingenios del este, ¿verdad? Y entonces, pero yo no veía haitiano en la capital, yo no veía haitiano. Ni en ninguna parte. Ahora, ¿qué sucedió? Que ahora, para tú ver un haitiano, tú lo único que tienes que hacer es abrir la ventana de tu casa. Sí, o abrir la puerta. Y algo peor, que cuando tú no abres la ventana y abres la puerta, tú oyes el rumor del creol de alguna construcción vecina. Y los guardias, perdóname. Eso. Y los guardias entonces en la frontera, ¿qué hacemos? Los guardias en la frontera. Sí. No, pues espérate un momento. No, porque es muy fácil decirlo. No. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo, pero yo voy a aludir a mi experiencia. Yo voy a aludir a mi experiencia. Primero, existen conductas de los militares, de la Fuerza de Seguridad en la frontera, sí. Pero aquí se generaliza. Y yo me atrevo a decirte por mi experiencia que el 95% de los militares que están en la frontera cumplen con su deber. Y si los escala en gradualidad, el mando, a mí me consta, ya porque fui su instructor, porque en alguna ocasión fui su comandante, de los actuales mandos y de los que pasaron también, yo conozco la naturaleza, no hay una cosa que conozca más la naturaleza o el comandante o el profesor. Ahora, que hay un grupo, que es una minoría en las Fuerzas Armadas, que hace esas inconductas, eso es innegable. Ahora, que se está haciendo un esfuerzo también, y ustedes lo han visto en la prensa, fíjate, parece propaganda, pero no lo es. Se siguen, a pesar de los esfuerzos, por ejemplo, de migración. Ustedes lo ven en la noticia diaria, y yo lo veo, y yo la veo diaria. Lo primero que yo hago cuando me levanto a las 4:50 de la mañana, por costumbre, ¿verdad?, es revisar los titulares. Y usted va a ver eso, los siguen atrapando gente en la frontera, en la segunda franja, estamos hablando en la línea Asua-Mao, ¿verdad? Y los militares involucrados, ¿qué están haciendo? Están haciendo inmediatamente penalizados, pero penalizados gravemente. Penalizados, no que lo sancionan. General. Es que lo están sometiendo a la justicia. ¿Quién lo está haciendo? Las Fuerzas Armadas. Y yo te podía poner 1000 ejemplos de esa cosa. Sí. Me gustaría, general, en ese sentido, porque me ha encantado y sobre todo por esta cantidad de haitianos que tenemos en las principales calles en todas las provincias de la República Dominicana. Y de verdad que siento temor, sí, porque en algún momento puede ocurrir una revolución en la República Dominicana, porque esto está minado de haitianos. ¿Está cumpliendo el Ministerio de Defensa con su rol? Usted me está diciendo que el 95% de los militares ejercen con responsabilidad, ¿verdad?, lo que es salvaguardar la soberanía, específicamente cubrir esa línea fronteriza. O sea que el 5% de los guardias que están allí son los únicos que cometen irregularidades. Entonces, ese 5% es que ha permitido que entren tantos haitianos a la República Dominicana. Tú, con su pregunta, usted ha puesto el dedo en la llaga, ¿verdad? Pretender que, por ejemplo, Soto Jiménez no tenga una amplia experiencia con respecto a la frontera, yo creo que es un dislate. Porque no solamente por mi carrera militar, sino porque yo fui ministro de las Fuerzas Armadas, secretario de las Fuerzas Armadas por 4 años, pero también yo fui comandante en la frontera. Yo fui comandante de brigada en la frontera como coronel. Y después estuvo como encargado del embargo. Entonces, yo puedo decir que no solamente teóricamente, yo conozco realmente el problema. Yo lo que te digo es que nosotros juzgamos a los militares. Yo he dicho muchas veces también, sin ambaje, yo no toco las Fuerzas Armadas ni con el pétalo de una rosa. ¿Tú sabes por qué? Porque mi referente, yo no puedo atacar mi referente. Entonces, yo te estoy hablando con la voz de la experiencia. ¿Y por qué te digo eso y el dedo en la llaga? Porque todo el mundo obvia. Nosotros hablamos de la politicidad de las Fuerzas Armadas, del apartidismo de las Fuerzas Armadas, que es un precepto
constitucional, pero hay un detalle, y a esa relación que yo me voy a referir. ¿Quién es el comandante en jefe de la Fuerza Armada? La autoridad suprema. Presidente de la República. El presidente ¿Y qué es el presidente de la República? Un político. Un político. Claro. Un político. Entonces, yo me refiero a la relación que yo conozco muy bien con el presidente y los mandos militares. Entonces, ¿qué es lo que la gente no sabe? Cuando en las Fuerzas Armadas hacen algo muy bueno, se le pega el mérito, como debe ser, al presidente de la República, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, dice la Constitución, en ningún caso pueden deliberar. En ningún caso pueden deliberar los activos. Entonces, ¿qué sucede? Que la actitud de las Fuerzas Armadas, y yo te voy a referir con cosas, por ejemplo, quien tiene la responsabilidad principal es el jefe del ejército, y esa responsabilidad tiene 181 años. El ejército cuidando la frontera, ¿verdad? El ejército. Y hay otras unidades en las zonas. Está bien, pero yo lo que te digo a ti es, el ministro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que es el responsable de todo el establecimiento, y es mi experiencia, cuando el ejército, siempre cumpliendo con su deber, entonces aprieta más. Si políticamente no conviene, el presidente no le dice lo contrario, sino dice, general, tiene que baje un poco la cosa, ¿verdad? Eso depende de la conveniencia política, pero el daño se le pega ¿a quién? Al presidente. No, a los guardias que no tienen voz, ¿me entiendes? Claro, y el decreto. Entonces, yo pienso, y entonces, ese es el dilema, no solamente en un caso específico ni en otro, sino que hay que tomar en cuenta eso, muy en eso. Para mí, entonces, hay un detalle. ¿Qué es lo que sucede? Yo siempre he dicho, y le he dicho ahora, y no me voy a eximir de decirlo, que con respecto a ese tema, ¿verdad?, en estos 5 años, casi 5 años, el presidente ha eximido, o el gobierno, un doble discurso. Primero, en época de campaña, se articuló de forma el tema, ¿me entiendes? Se articuló el tema. No le voy a mencionar las medidas del canal del río Masacre y lo que surgió de ahí, todas las limitaciones y prohibiciones que se impusieron, que finalmente afectaron sectores comerciales de ahí. Todo eso es parte de lo que yo te llamo el doble discurso. Ahora, bajo esa, ¿verdad?, porque ese doble discurso, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Okay. Entonces, naturalmente, hay que tomar en cuenta. Mira, hoy, no sé si pueda mencionarlo, pero sí, hoy, por ejemplo, yo siempre chequeo a Trifolio en los titulares. A las 4:50, de que él publica, yo estoy en espera. Madrugador, Trifolio, un amigo de nosotros. De este equipo. Sí, entonces yo hago así y veo el juego. Y me llamó hoy una atención. Fíjense un detalle. El tema haitiano. Si usted hace una auditoría de medios, como dirían ustedes, ha ido bajando en él, ¿verdad? Salvo cuando que agarraron, qué cosa, que bueno, vi que 2 o 3 han agarrado cigarrillos en la frontera, whisky, qué sé yo qué cosa. Okay. Eso se llama en periodismo análisis hemerográfico y hemerocrítico. Exactamente. De la cantidad de espacio, sí, en cuanto a texto y en cuanto a imágenes que le dedican a un tema. Exacto. Entonces, eso a mí me llama la atención. Que ha bajado. O sea, lo que es un triunfo comunicacional del gobierno, sacar el tema del gobierno, pues sacar el tema, porque ese tema todo el mundo sabe, y ustedes también, que es sumamente sensible, no a Soto Jiménez, ni a Wilson Gómez, ni a Pelegrín Castillo, no, al pueblo dominicano. Ese es un tema que tradicionalmente es un tema. ¿Usted cree, general, que el candidato a la presidencia para el 28, que no se comprometa con este tema del desbordamiento migratorio haitiano, se le va a dificultar tener éxito electoral? Cada vez más, porque aquí hay sectores
minoritarios que quieren poner el tema haitiano como una paridad, como que hay una parte de la población, ¿verdad? Casi mitad, que está a favor, por razones humanistas, muy simple, del tema haitiano, y otros que no. Y yo creo, estoy convencido que no es así. Hay una gran mayoría del pueblo dominicano que es sensible, y usted lo nota donde quiera, no solamente en los comunicadores, usted lo nota en las pulperías, en los colmadones, en la calle. Y hay un tema cotidiano. A mí hasta me lo vocean cuando yo voy en el carro. Okay. Oye, general, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto está lleno de haitianos. Sí. Pero eso no es simplemente retórico, ni ideológico. Es que esa migración ilegal desproporcionada totalmente, ¿verdad?, está disputándole al dominicano hasta la miseria. Wow. Me explico. Usted se para en un semáforo desde hace muchos años, usted ve ahí, te venden de todo, pececito, perrito, de todo, ¿verdad? Esa era una expresión de lo que se llama en economía, muy sofisticado, la economía informal, ¿verdad? Pero resulta que es lo que mantiene el nivel. Pero resulta que usted ve ahora, si ahí había 10 personas, 5 o 6 son haitianos. Más. Y le están disputando la miseria, pero también le están disputando el mercado de trabajo de forma alarmante. Claro. ¿Usted cree entonces que el presidente está practicando la doble moral con el tema de la repatriación? No, doble moral, no, óyeme, el problema no es de doble moral. Yo te hablé de un doble discurso. Ahora, si tú no analizas, podemos llegar ahí. Inclusive, el presidente está consciente, porque no porque yo lo sé, sino porque lo he visto en lo que él declara, en la semanal, en todo, ¿verdad? Eso baja y sube. Pero lo que él trata, básicamente, inclusive usando hipérboles, que son un problema las hipérboles, pero de eso hablaremos en otro momento, del presidente, precisamente de eso, y hace gala de eso. ¿Por qué él hace gala de eso? De las medidas contra esa. ¿Por qué? ¿Es porque él le da la gana? No, porque esa es una realidad que sobrepasa inclusive la realidad de todos los partidos. General, de todos los partidos. Ahora, yo lo que le decía era, básicamente, que ese tema, tirando esos porcentajes que tienen los dominicanos, ¿verdad?, como costumbre cultural, ese es un tema que está 90-10 en la gente, pero no de forma ideológica, ni por el trabajo de ustedes, no, es que la migración ilegal haitiana le está disputando al dominicano hasta la miseria, y los puestos de trabajo, José Tomás, y diferentes tenemos que hacer una pausa, porque tenemos que entrar en el tema político. Sí. Que usted cree que se va a escapar, pero no. Ven acá, y tú piensas que no estamos en el tema. Eso es partidario de su partido. Ah, está bien, claro. Pedro, antes de irnos, porque hay un tema con Friusa. Sí. Yo he dicho en varias ocasiones, proyectando a futuro, que quizás sea el primer estallido social respecto de esta situación, que ahí puede ser donde se prenda, se encienda la pradera. Hay una marcha convocada ahora en estos días para Friusa, para marchar por Friusa, y hay posiciones encontradas, que no se le debe permitir la marcha o que se le debe permitir la marcha. Si eso es un gueto totalmente haitiano para usted, ¿se debe o no se debe permitir la marcha? Oye, el colmo es que tú le quieras limitar al dominicano esas expresiones, porque hay un dilema, queridos amigos, hay un gran dilema, y yo creo que hay que poner atención. Fíjate que nosotros hemos enfocado ahora, la pregunta tuya, el tema electoral, ¿verdad? El tema electoral, pero no es solamente el tema electoral. Lo que yo te estoy diciendo... ¿Se debe marchar o no en Friusa? Se debe marchar a Friusa, ahora dentro del marco de las leyes. Porque yo lo que te quiero decir es que el gran reto de este gobierno y de cualquier gobierno en la República Dominicana es que si ellos no hacen en el marco de la ley de lo que hay que hacer, ¿verdad?, sin el tremendismo, la gente lo va a hacer. Porque lo ha hecho siempre. Lo ha hecho siempre. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Bueno, seguimos aquí con este contenido realmente muy poderoso en materia de lo que es la información. General José Miguel Soto Jiménez,
Hay que hablar de política partidaria, general. Bueno, Claro. tú dijiste la palabra correcta, porque de política estamos hablando de que... Después de esos petardos lanzados por usted en materia migratoria y lo que está haciendo este gobierno, hay en la Fuerza del Pueblo, el partido en el que usted milita, una situación un poco bastante contradictoria, hay mucha efervescencia porque quienes se están quejando de que la dirección del partido ha cambiado los métodos y las formas de elección de los cargos principales, como la Secretaría General, por ejemplo, con la intención de beneficiar a determinados candidatos, sobre todo al actual secretario general, a Antonio Florian Peñita. ¿Qué es lo que está pasando en la Fuerza del Pueblo? Hay muchos que dicen que esto amenaza la unidad interna de la Fuerza del Pueblo. Yo pienso que es, fíjate, hay un problema que hay que visualizar, que es un problema de origen, no de la Fuerza del Pueblo, de la partidocracia completa. Cómo se ha malinterpretado en ocasiones, y hay ejemplos elocuentes, la llamada democracia interna. Entonces yo te voy a decir, tú sabes que una cosa se puede definir diciendo lo que es o diciendo lo que no es. Y siempre en base a mi experiencia, porque como ustedes han dicho, ¿verdad? Yo estoy ahí, ¿verdad? Y es un organismo de dirección. Claro. Entonces, fíjate, yo me sotorrío con el problema que se quiere visualizar, que se está incentivando, porque todo el mundo, la fuerza del pueblo, que está pasando ahí, el problema de que sí o qué. Mira, mi experiencia, y yo creo que la de un amigo también, es que ahí funcionan los organismos. Ahí funcionan los organismos. Y la democracia interna es fundamentada, pero dentro de conceptos que quizá otros partidos no tienen, que es la consabida disciplina, que no es la militar, pero la gente tiene sus aspiraciones internas. Entonces, internas y externas, ¿verdad? Entonces, siempre eso ha sido delicado. Le voy a poner un ejemplo. En el caso del PRD, aquí ahora se habla del PLD como el viejo partido, pero también el PRM podría hablar. Hay una mezcla ahí. Del viejo partido que es el PRD. ¿Cuándo nació el PRD? En Cuba, en 1939, contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Melín. Y si yo le digo a ustedes que nació en el 39 y 6 meses después estaba dividido ya, seriamente dividido el partido, por eso mismo, por esas luchas, por las canonjías, por las posiciones. Entonces, fíjate, yo pienso que lo que está pasando ahí no es lo que la gente está percibiendo, estoy hablando desde fuera, ¿verdad? Sino también, y eso se puede catalogar con hechos concretos. Ustedes hablaron, por ejemplo, de los métodos de elección y eso. Bueno, pero ahora mismo se aprobó el reglamento, ¿verdad?, para esa elección. Y ya los candidatos están, ¿verdad? Pero yo lo que le quiero decir a ustedes es que también no podemos descartar las articulaciones de los adversarios. ¿Me explico? ¿Buscan debilitar al partido con todo lo que se está haciendo? No, de sacarle provecho, ¿verdad?, a eso que ellos están pasando. Porque ellos están pasando también. Cuando me estoy refiriendo al PRM, hay una lucha por las precandidaturas, inclusive abridas a destiempo por el señor presidente de la República. Y en el PLD también. Antes de tomar posesión, ya él desató las iras de esa lucha, ¿verdad?, las incidencias de esa lucha. Pero yo lo que te digo es, me llamó mucho la atención. Fíjense este detalle. Yo no he oído a nadie reparando en eso. ¿En qué? En que un funcionario del gobierno, y no menciono su nombre porque no lo recuerdo realmente, dijo que el PTD había sido comprado por $12 millones. ¿Eh? Eso no se dijo, o una especulación mía. Sí. ¿Para qué? Para poner la candelilla entre los integrantes y los que estaban, me explico, por la permanencia del compañero secretario general. Y la pregunta es, general, sí, ¿de qué lado está usted? No, yo estoy muy fácil.
No termine. Yo te voy a decir de qué lado yo estoy. Usted está del lado de lo que quiere que siga Peñita. No, el nuevo secretario general. Es que yo no me meto en eso, de que Peñita ni Peñita. Óyeme, no es eso. Pero usted va a votar. Espérate, por la plenitud en la que yo estoy. La plenitud. ¿Qué es la plenitud? La plenitud de mi vida. La tranquilidad. De mi vida. Entonces usted está ahí para no meterse. No, para meterme. Pero saber con quién me voy a meter. Lo que tú me estás preguntando. Sí. Tú me estás preguntando va en contra de lo que yo pienso. Entonces usted se va a apartar. ¿Y qué es lo que usted piensa, general? Apartar no. Yo voy va a tener que tomar decisión. Yo voy a estar. General, usted va a tener que tomar decisión. Sí, yo voy a tomar. Y entonces. Y tengo que votar también. ¿Y qué es lo que usted piensa, general? ¿Qué es lo que usted piensa? Lo que yo pienso es que lo que yo he visto ahí, aparte de esas luchas que nadie la va, que no son como la gente la percibe, pero que nadie la va a perturbar tampoco, porque tradicionalmente tienen otra solución, ¿verdad? Dentro de un liderazgo fornido que se llama Leonel Fernández, ¿verdad? Que Leonel Fernández, la gente no ha puesto atención en lo que él ha dicho en este proceso, ¿verdad? Porque hay gente que ahora está diciendo que hay gente que él apoya por abajo. Ningún apoyo por abajo. Yo le tomo la palabra al líder. ¿Y qué es lo que ha dicho el líder? ¿Qué ha dicho? Que él no va a participar en esa cosa, ni va a promover ningún candidato, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que va a hacer? Un proceso de cosas. Y él sabe que si esa es la característica fundamental de ese partido, aparte de que ven acá, esa es lo más difícil. La gente hace política por dos cosas en este país. Por importantización natural de los egos, ¿verdad? Algo muy celoso, ¿verdad? Y el otro es por dinero. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido ahí? Lo que yo he aprendido ahí. He aprendido que ahí funcionan los organismos. Y el líder lo promueve, lo que no pasa en otros partidos. Y usted va a tener ustedes, cuando yo estaba esperando ahí, sí. Ustedes estaban en el lanzamiento de Francisco Javier. Sí. Mira un detalle interesante. Eso no es un hecho aislado. Eso no es un hecho aislado. Fíjate que hay una determinación que lo dijo el propio líder de ese partido. Danilo Medina. ¿Qué dijo Danilo? ¿Qué dijo Danilo con respecto precisamente a eso? Que ellos iban primero, que ellos iban a lanzar antes que nadie su candidato. Sí, que iban a adelantar el candidato presidencial. Pero eso es un proceso interno de ellos. Claro. Y una de las cosas que pasan en la fuerza del pueblo es no inmiscuirse en los problemas de los otros, internos de los otros partidos. Eso es un proceso de ellos. Una administración. Ahora, en el caso de la fuerza del pueblo, la pregunta de Gregorio, usted va a tener no le estoy dando vuelto. No le estoy dando vuelto. No, que lo conozco. No, Lo conozco. Que tú me Lo conozco. No. ¿Por qué tú no dices mejor nos conocemos? Nos conozcamos. Entonces yo les digo que lo principal es con quién va a estar Soto Jiménez del lado de la institucionalidad, ¿verdad? ¿Y qué decidió la dirección política? Bueno, la dirección política decidió, por centralismo democrático, que se va a escoger, sí. que se va a escoger sí. en la dirección central. Eso es lo que quedó determinado en la aprobación del reglamento. Exacto. Del reglamento que se acaba de votar el reglamento. Ahora fíjate, ¿qué pasa inmediatamente después? ¿Qué pasa inmediatamente después? Que ya los aspirantes a esa posición, ¿verdad? Comenzaron a promoverse. Claro. Comenzaron a promoverse. Franklin Rodríguez, que fue senador de San Cristóbal. Claro. Está también Dionis Sánchez, que fue senador de Pedernales. Manolo Pichardo también aspira. No sé si retiró sus aspiraciones. Sí. Pero los dos candidatos fuertes son Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez, dos excelentes políticos, ex senadores de la República. Lo que te estoy República. diciendo, sin la vuelta María, yo lo que te estoy diciendo es que será, ¿verdad?, el que decida en el escrutinio. Pero en este Congreso, Manolo Tavares Justo, sí. ¿Qué posición usted tiene actualmente en la Fuerza del Pueblo? Yo estoy en la dirección central. Ok. Hay quienes han Pero para planteado- completar ahí, Ok. perdóname, completar ahí,
¿usted va a aspirar a la dirección política dentro de este nuevo proceso? Es que yo lo he dicho, inclusive en este mismo canal, lo he dicho muchas veces. Por cierto, un saludo muy especial a mi amigo fraternal Ismael Reyes. Así es, el CEO. Bueno, pero fíjate, yo he dicho muchas veces, para comprender cuál es mi posición desde hace tiempo. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que yo no aspiro a ninguna canonjía de esas que se aspiran, de forma natural. No la critico, ¿eh? Pero eso no es canonjía, usted tiene derecho a estar en la dirección política. Óyeme, el Leonel Fernández. Usted debería ser votado mayoritariamente a la dirección política. Leonel Fernández ha dicho muchas veces, señores, yo soy de los que creen las palabras, no solo lo que tú dices ahora, sino lo que tú has dicho siempre. Yo no sé si ustedes han reparado que Leonel ha dicho que él nunca ha aspirado a nada. Pero hace su escúchame, él le da una fuerza a las circunstancias. Pero ha dicho en este mismo proceso, en este mismo proceso, para colocarse sobre la marea, que al mismo hay que votarlo. Ahora mismo hay 3 posiciones que se van a conocer, que se van a votar por ella. La presidencia del partido. ¿Y hay candidatos? No, sí, todavía. Secretaría él ha dicho también, y lo dijo Montecristi Greimer, él ha dicho también que tú determinar candidato ahora está violando la ley de partido y está violando la ley electoral. Pero hay quien se atreva a asumir una candidatura contra el líder principal. ¿Qué le podría pasar? ¿No sería arrolladoramente eso se depende del mismo liderazgo. Señores, vean, yo recuerdo, para que tú veas hasta dónde se llegó con el asunto de ese tema. Por ejemplo, a ustedes se le olvidó que había un movimiento poderoso en el Partido Reformista que se llamaba Lo que diga Balaguer. Lo que diga Balaguer. Eso es lo que va a decir. El esfuerzo de Leonel Fernández, en lo que yo he observado, más allá de las palabras, de lo que yo he observado, es que él tiene un interés particular en que se cumplan la determinación de los organismos y de fomentar, no como se ha dicho, la democracia interna. Hay un tema. Me explico lo que te estoy diciendo ahora. ¿Cómo tú combates? Digo yo, no la palabra combate. ¿Cómo tú? Porque una cosa trae la otra. ¿Cómo tú te enfrentas a la fuerza de ese liderazgo? ¿Cómo? Que es un liderazgo histórico. Óyeme, estamos hablando de un presidente. Señores, yo quiero que ustedes tomen en cuenta esto. De una persona que ha sido 3 veces presidente de la República. 3 veces presidente de la República. La gente dice, no, pero la primera fue obra y gracia de Joaquín Balaguer. Obra y gracia de Joaquín, y las otras, obra y gracia de quién? Por la vía electoral, 3 veces, no como Bae, ¿verdad? Y otros gobernantes dominicanos. Él ha sido 3 veces presidente de la República. General, entonces, ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Porque eso parece una etiqueta, una frase cohete, o a la vuelta María de la que habla. Tú sabes lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando, y te voy a citar una frase de Simón Bolívar Walker. Simón Bolívar Walker es un general norteamericano, que él decía que el buen juicio viene de la experiencia, y la experiencia del mal juicio. No es la frecuencia cronológica de ser 3 veces presidente. Tú sabes la experiencia que acumula. Nadie la tiene ahora mismo en el país. El señor Leonel Fernández. Así es. No solamente desde el punto de vista de la presidencia, señor, sino del manejo del partido, de ese partido. Pero entonces, ya para cerrar ahí, ¿pierde su tiempo el que intente aspirar a la presidencia de ese partido? No, yo no estoy diciendo eso. No, si tú me pones a decir eso, yo estoy contraveniendo cuál es la intención del líder. ¿Pierde su tiempo? Bueno, yo podría decirte personalmente sí, pero tú fíjate lo que tú has dicho, de atreverse. No es cuestión de atreverse, es cuestión de sentido común. Ok, está en un dilema ahora el partido La Fuerza del Pueblo, sobre todo con la elección de la Secretaría General. Hay quienes dicen que el partido necesita un proceso de renovación y que esa renovación la podría iniciar, por ejemplo, con la escogencia de un secretario general más joven, con visión más actualizada de la política nacional. Sí. Pero hay otros que dicen, por ejemplo, que sacar a Antonio Florian Peñita de la Secretaría General enviaría un pésimo mensaje
al partido del que nació la Fuerza del Pueblo, del que se acuñó el Partido de los Trabajadores Dominicanos, de que si la Fuerza del Pueblo llega al poder, a ellos le van a dar para afuera. Eso es lo que dice mucha gente. Óyeme, fíjate, ¿cómo enfrentar ese dilema? Es que fíjate, es que estamos dándole la vuelta al círculo, ¿verdad? ¿Por qué? Sencillamente, porque eso es lo que está. Fíjate un detalle, fíjate este detalle, no hablar con palabras, sino con hechos. Acaba de terminar, de concluir el Congreso, el Congreso Ordinario. Dicen que es el segundo Congreso Ordinario, porque el otro fue el de fundación, Franklin Almeida Rancière. Hay que ver ese proceso, hay que ver lo que pasó en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso, inclusive se debatió este tema del Congreso Elector, Manolo Tavares Justo. El problema básico que yo veo es que ahí, vuelvo y te repito, funcionan los organismos. Yo no te puedo decir que funcionan perfectamente, ¿verdad? Funcionan los organismos y el interés del líder es que funcionen los organismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que ver lo que salió de ese Congreso. ¿Cuál fue el resultado del Congreso? Excelente. Se concluyó de manera excelente. Se discutieron en las mesas temáticas los trabajos. Oye, se cumplió lo que se quería, la intención se cumplió. ¿Por qué yo te digo esto? ¿Por qué poner en duda ahora que el Congreso Elector, que estaba programado desde el principio, ¿verdad?, no va a concluir de una manera también ordinaria? Hay un tema que puede desencadenar. ¿Por qué no? Ahora, ahí hay que ver, naturalmente, la mano de los adversarios, que actúan. No actúan dentro del partido, sino a nivel de percepción, y yo te puse un ejemplo ya de esa y otras cosas. Hay un tema que puede desencadenar situaciones políticas. Un abogado sometió ante el Tribunal Constitucional un proyecto para declarar inconstitucional de que el presidente Luis Abinader no puede ser candidato. Sí. El Tribunal Constitucional ayer acogió la propuesta. Sí. ¿Qué puede pasar en su experiencia de que se vuelva sobre esa situación? Sí, pero es que nosotros volvemos a vivir de espaldas al pasado. Greimer, eso ha pasado ya varias veces. A ti se te olvidó que el doctor Joaquín Balaguer, en su última intervención en la política como candidato, eso no lo puede hacer ya nadie ahora, se declaró, dijo que iba a las elecciones un mes antes de las elecciones, y dijo la famosa frase que se iba a sacrificar una vez más por el país. Yo pienso, ya vamos a hablar en términos estratégicos. El actual presidente Luis Abinader, si el Constitucional fallase favorablemente a la petición de este proyecto, ¿qué usted cree que haría Luis Abinader si el Constitucional falla de que sí, que él puede? Bueno, yo te voy a decir directamente, fallase o no, el hecho de introducirlo, ¿verdad?, el hecho de introducirlo ya es una manera te estoy hablando estratégicamente, de volver a meter el genio en la botella. ¿Por qué? Porque primero fue, yo pienso, no impremeditado, sino fue acelerado y fuera de contexto, que 10 días antes de tomar posesión, él dijo que no iba. Ya había dicho, en una ocasión dijo que no iba. Inclusive dijo que su familia no quería que él fuera. Y finalmente copió la fórmula Balaguer. El país necesita que yo... ¿Usted cree que eso le está induciendo el presidente? Él lo que sabe ahora, es lo que está tratando, entre otras cosas, ¿verdad?, con eso, es de que los que han tomado de forma, yo diría, un tanto desaforada sus aspiraciones por la candidatura presidencial, entonces se sometan, porque ¿tú crees que eres tú solo que piensa eso? Lo que tú estás pensando. O yo. No. ¿Qué es lo que estamos pensando? Lo que estamos pensando es que podría ser un instrumento para reeleccionistas. ¿Qué? Pero eso le daría oportunidad también a Danilo Medina. Sí, no, pero no solamente, no, porque el caso
no es cuestión de Danilo Medina, estamos hablando de Luis Abinader. Que está entonces, en el poder ahora. es una fórmula, no de que, yo no estoy diciendo que él va a intentar de nuevo la reelección, pero de que los otros lo piensen, como lo estamos pensando nosotros, sí, y entonces comedirse, porque, mira, el problema es que Espérese, general, disculpe, porque Porque no me saque esto hay que encarrilarlo bien. Sí. ¿Usted cree que ese abogado, Aquiles Jiménez Fernández, ¿verdad? Sí. Sometió eso de motu propio, o sea, No, o yo- eso es un proyecto políticamente Yo no puedo encaminado? decir eso, yo no lo puedo decir porque a mí no me gusta especular. Ok. Hay un hecho. Pero se políticamente, sometió. sí, Se sometió. y se le dio acogida. Y se le dio acogida Sí, ayer. pero todavía no se ha decidido nada. No, pero Lo que se le dio acogido fue para discutirlo. sí, pero Que es otro mensaje. No, oye, Ajá. yo aprendí en la doctrina de guerra, ¿verdad? Que yo me pasé la vida estudiando, que los factores más importantes en una batalla son el tiempo y el espacio. ¿Usted cree que Luis Abinader está detrás de ese proyecto? No, yo creo que si de no estarlo, entonces podríamos estarlo subestimando. Porque yo no te estoy diciendo, oye, yo no te estoy diciendo No, se me que me devuelve. estoy metiendo en camisa de 11 varas. Ajá, pero ¿verdad? es para eso que estamos. Sí, no, precisamente. ¿Verdad? Yo lo que te estoy diciendo no es que él va a ir a la reelección. Yo lo que estoy diciendo que proyectar que él puede ir y que podría ir en tiempo y en espacio, sometieron el proyecto, le dieron acogido. ¿Cuál es el tercer paso del ballet? Hay un mensaje El claro. conocimiento. Es un mensaje, pero no a la oposición. A la oposición. No es a la oposición. Porque con esta situación, con esta actual situación económica, social, de seguridad, el mismo tema haitiano, yo creo que sería aventurado, muy aventurado y arriesgado, ir a una reelección, ¿verdad? Inclusive con el uso y abuso de los recursos del Estado, ¿verdad? En esta situación, como a mí me enseñaron. Entonces es un mensaje para adentro. No, para ellos, Ah. sujétense, estoy diciéndole. Muy bien. Él está diciendo lo que no dicen las palabras. Lo que no dicen las palabras, él está diciendo, si ustedes no se ponen de acuerdo, si no se unifican, entonces yo podía sacrificarme una vez más por el país. General, yo quiero hacerle, por ejemplo, esta acotación. Cuando el presidente Luis Abinader sometió el proyecto de ley que declaraba la necesidad de la reforma, hubo muchos analistas que decían que era innecesaria esa reforma porque la Constitución vigente establecía la imposibilidad de que el presidente de la República se presentara a un tercer periodo, Ok. El hecho de que el Tribunal Constitucional acogiese ese recurso que presentó Aquiles Jiménez Fernández, no cambiaría nada a la Constitución vigente, porque lo que hubo en esa reforma constitucional fue introducir un párrafo transitorio, Finalmente. donde dice que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, no podrá presentarse como candidato a las elecciones del 2008, del 2028. Finalmente, general. Pero es que tú estás partiendo del propósito de que haya un truco de cámara para él volver. Ajá. Ese no es el propósito. El propósito es que yo pienso, desde mi punto de vista, de que él cometió un error, ¿verdad? Porque hay otros detalles que usted no ha mencionado. Tú sabes lo que en este país, de forma cultural, identitario ya. Óyeme, cuando a un presidente tú le cortas la posibilidad del volver, como la canción aquella, tú sabes que entra en un proceso que se llama la soledad del poder. Claro. La soledad del poder. Claro. Y entonces a él le quedan 3 años y pico para mandar, y tiene que mandar, porque si no, esas candidaturas, que ahí tuvo el error que yo avisoro, entonces comienzan a tomar vida propia, y como dicen los colombianos, llega un momento que no le paran bola, que tú también lo insinuaste ese momentico, de una serie de determinaciones que la gente no le hace caso. ¿Y para qué le va a hacer caso? ¿Verdad? No, es demasiado elaborado. Gracias, general. Gracias por estar con nosotros. No, No pero sin este antes. libro, hay que agradecer a general Este este hombre, detalle. Dios mío.
es un hombre laborioso, porque ese hombre no descansa. ¿A qué hora que usted saca tanto tiempo para estas investigaciones y esta nueva obra, Cuentos de Guardias, Relatos Militares Verídicos? Bueno, déjame decirte, sobre la obra te voy a decir que no son mis memorias, porque yo no he terminado. Porque yo no he terminado. Pero la está escribiendo y está avanzada. Bueno, eso podría ser parte de... Esos son estampas de mi carrera militar. Estampas de mi carrera, desde el ingreso, hasta antes del ingreso, hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Que yo creo, y sin el creo, pueden servir de referente, no solamente a los militares, sino también a los civiles, ¿verdad? De ese proceso que envuelve no solamente la Guardia, sino envuelve de muchas maneras muchas cosas. Recuérdense, señores, que lo más parecido, y la frase no es mía, a la doctrina militar es la política. Ya lo dijo Clausio, y la política es la guerra es la continuación de la política por otros medios. Sí. Y entonces, ese es el propósito del libro. Yo creo que es un esfuerzo sobre el tiempo, Greimer, sí. Sobre dónde saco tiempo. Sí. Bueno, el tiempo, tú sabes que es algo muy relativo, ¿eh? Hay que, bueno, pero ustedes viven en una eterna milicia también, por eso hay que estar aquí a las 7 de la mañana, sí. ¿Verdad? Es parte de, entonces, el tiempo, como dice el dominicano, el tiempo se hace. Bueno, pues vamos a felicitarlo primero. ¿Cuándo estará puesta en circulación? No, ya fue puesta en circulación, claro. Okay. Pero al final yo quiero hacer una pregunta. Yo voy a llegar a mi casa a leer este libro. No, pero espera, José Tomás, no, que el general tiene un compromiso. Sí. Okay. No, pero algo muy cortito. No, pero espérate, José Tomás. Vamos a ver, ¿por dónde anda el asunto? No, espérate. Una pregunta humana, sí, humana, filial. ¿Cómo se siente con la exitosa carrera militar de su hijo que siguió sus pasos? Yo lo he dicho muchas veces. Yo me siento muy orgulloso, pero me siento muy orgulloso, pero tampoco intervengo en su carrera militar. Es más, todo es difícil para la gente, pero yo no intervengo en su carrera militar. Ahora, sé y puedo dar aval en lo que a mí me corresponde, que ese señor va a cumplir con su deber. Va a cumplir con su deber donde quiera que lo ponga. ¿Verdad? Muy bien. Sí. Gracias. Muy bien, gracias, general. Señores, Despídalo, Maxi. No, pero agradeciéndole su comparecencia con nosotros y este espacio es suyo, usted lo sabe, ¿verdad? No me digan así porque yo me tomo la palabra. No, pues no.